Ya lo tenemos en línea al representante justamente de la Asociación Israelita aquí en Resistencia. Bienvenido nuevamente a la mañana de contacto inicial. Uri Jarás, ¿cómo te va? Martín y Walter te saludamos, Uri. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Martín? Bien, acá estamos. Acá estamos, analizado y preocupado obviamente por lo que está sucediendo, Uri. Sobre todo esta demostración de fuerza, que fue el título que utilizó Irán para atacar con más de 300 misiles justamente al territorio israelita. Contando tu impresión y obviamente también en representación de la colectividad judía, ¿cómo vieron todos estos ataques? Bueno, sí, como bien vuelvo a decir, una demostración de fuerza que la verdad que nosotros hemos vivido un fin de semana, la verdad, bastante preocupado, atípico, porque si bien desde el 7 de octubre todo sensible y en comunicación constante con nuestros familiares, amigos allá en el Estado de Israel, saben que hay una gran comunidad, no solo argentina, sino también chaqueña viviendo ahí. Lo que nadie sabía lo que podía llegar a pasar este fin de semana, si bien se sabía que había varias amenazas de que Irán iba a atacar este fin de semana, no se sabía bien ni cuándo ni cómo, y bueno, eso llevó a que obviamente las noches fueron largas y estuvimos en comunicación constante con ellos, y la verdad que fue algo muy difícil, muy duro, mucho miedo. Y bueno, por suerte los sistemas si bien fue algo inédito, porque primera vez que pasan dando un ataque de esta manera a través de drones, que es un sistema de transporte de explosivos no tripulado, de misiles de largo alcance, que siempre se sabía que Irán era fabricante y que había desarrollado mucho su industria armamentística. No se sabía bien hasta cuánto y qué es lo que era capaz de hacer, y así abierto y directamente. Y bueno, la verdad, por suerte, los sistemas de defensa que tiene Israel, más la Fuerza Aérea junto con los distintos países de la OTAN, de los países vecinos, como Jordania, Arabia Saudita, Egipto. Por eso, o sea, no es fácil la geopolítica en Medio Oriente, realmente es difícil entenderla, cómo se alinean las distintas partes, y lo que es claro es que fue un ataque a un país que es muy chico, que tiene mucha densidad de población, estamos hablando más de 10 millones de habitantes, de distintas nacionalidades, de distintos credos, y un ataque indisciplinado con tanta cantidad de explosivos, podría haber hecho cualquier cosa. Con ello una previsión de que, sabiendo el sistema de defensa de Israel, algo iba a llegar a caer y a provocar, buscando el mayor daño posible. Por suerte no lo pudieron hacer, resolvieron muy bien los sistemas de defensa de Israel, y bueno, hubo muy poco daño material y por suerte muy poco daño de víctimas humanas también, así que bueno, eso por lo menos tranquilizó un poco, y que luego que la Naciones Unidas y el mundo, de que hasta ahora era solo lo que iba a hacer, se está volviendo a la normalidad, una normalidad que ya están acostumbrados, acá no, lamentablemente. Gracias a Dios no estamos con ese tipo de normalidad, de estar pendiente, de tener que salir corriendo, meternos en refugio, de la posibilidad de que caigan misiles. Bueno, allá lamentablemente se acostumbran y tratan de llevar una vida lo más parecido a lo normal. Uri, vos sabés que, bueno, creo que hemos tenido comunicación el fin de semana y el mundo se puso bajo también la tutela del rezo y la creencia de la religión que cada uno predica, digamos, y profesa, porque, bueno, mucho se temía que los países más fuertes como Estados Unidos, Inglaterra, por el lado de la alianza con Israel, Rusia, Corea del Norte, China y el resto también de los países árabes, del lado de Irán, puedan provocar, digamos, la explosión finalmente de una tercera guerra, que demasiado se habló, demasiado desbordó las redes sociales justamente la palabra tercera guerra, y que supuestamente Argentina también podía participar de manera activa, digamos, mandando hasta inclusive ayuda militar también a todo lo que tenga que ver con, obviamente, el territorio israelí. Bueno, ¿cómo recibieron ustedes, y vos particularmente, cómo has recibido esa terminología del desatar finalmente una tercera guerra mundial, obviamente en todos los continentes, ¿no?
Bueno, obviamente que con mucha preocupación, la verdad que no es grato tener que hablar en esos términos. Sabemos que es lo que fuimos testigos de la Segunda Guerra Mundial, lo que significó para la humanidad, para la comunidad en particular. Se eliminó prácticamente de un continente como es el de Europa a toda una comunidad judía y la cantidad de víctimas que dejó la guerra. Estamos hablando de más de 100 millones de víctimas. Es una locura que siempre se creyó y se trabajó para que nunca vuelva a pasar algo más, ni siquiera al nivel de comentarlo. Sabemos que desde la guerra mundial y con el comienzo de la guerra fría entre las grandes potencias siempre hubo amenazas, pero siempre se creyó que estaba muy lejos del conflicto. Pero sabemos que si bien no era directo el conflicto, distintos puntos de conflicto en el mundo siempre mantuvieron viva la llama, y con muchas víctimas a lo largo de todos estos años, que es impresionante lo que esto ha dejado, porque nunca se ha apagado el conflicto en el mundo. Sabemos ahora de lo que es en Ucrania y Rusia, lo que está latente entre China y Taiwán, y lo que viene y lo que pasó a partir del 7 de octubre en el Estado de Israel, y esto es lo que está dejando como víctima de la guerra. Y bueno, la verdad que todo esto trae mucho miedo, pero con la esperanza de que esto no escale y no siga escalando, porque yo creo que Israel tiene en claro de que el objetivo ahora es terminar la guerra con el Hamas, con el grupo terrorista, con Hezbollah, que se sumó en el norte, para poder tratar de llevar seguridad y tranquilidad a los habitantes que viven en Israel, tratar de traer de vuelta a los rehenes. Esa es la lectura que nosotros hacemos, y es lo que más o menos se entiende, porque obviamente que se sabe que Irán está atrás de Hamas y está atrás de Hezbollah, y hasta ahora no hay ningún indicio de que Israel vaya ya a tomar represalia por lo que fue el ataque de este fin de semana, que obviamente el objetivo era hacer el mayor daño posible. Correcto. Creemos Uri, que esto no va a pasar. La última, por lo menos de mi parte, Uri. ¿Qué opinión te merece también la posición de la ONU, la posición justamente de una de las organizaciones que está, digamos, para compensar y equilibrar también las paces entre los países del mundo, y sobre todo, bueno, tratar de unificar la razón digamos, de atacar al terrorismo sin perjudicar a las naciones? Nosotros sabemos que el terrorismo hay que salir a condenarlo de entrada, y es lo que se exige, no solamente acá en nuestro país, en todo el mundo, en Israel. Y me parece que la ONU fue bastante criticada, porque ya sabemos que Israel demostró la complicidad de empleados de la ONU en lo que fue el ataque del 7 de octubre, la falta de condena hacia estos grupos terroristas a través de la ONU, que tiene siempre sobre lo que hace Israel y sobre el israelí y sobre cómo actúa, y pues que recibe, por cómo fue, qué manera iba a responder y en qué grado va a responder, pero nunca lleva adelante la condena como debe ser llevada a cabo, para que estos grupos no reciban la financiación ni la reciben, porque recordemos que iban a armar y alcanzaron el poder que tienen porque alguien los permitió, porque teóricamente el compromiso de la ONU era de que ellos iban a vigilar un diámetro alrededor de Israel para que esto no suceda, y sin embargo nunca sucedió, o sea, nunca fue el control. Por lo tanto, hoy los grupos están recontraarmados y han hecho una infraestructura de guerra, de túneles, de armamentística, que es lo que están sufriendo el Estado de Israel hoy. O sea que realmente la opinión sobre la ONU no es satisfactoria, y se está tratando de que ahora, con lo que pasó del ataque de Irán a Israel, tome medidas como no tiempo, y por eso también es muy importante que la justicia argentina, después de 30 años hay que recalcarlo, ha tomado un veredicto final de quién fue el actor y responsable directo del armado del atentado y quién lo ejecutó, para que también tome cartas en el asunto, no solamente la ONU, sino la Corte Penal Internacional, que también parece que hay cosas que ve y hay cosas que no. Entonces,
es importante todo sobre la mesa y ojalá que esto ayude a que no escale más el conflicto y no sigamos hablando de que no sabemos hasta dónde puede seguir llevando esto que arrancó hace muy poco, pero que no sabemos cómo puede terminar. Buen día, Uri. Walter Mefulé te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Te pregunto, Uri, ¿qué impresión te da a vos la denuncia que realizó hace unas semanas atrás Sudáfrica y también Brasil, brindando apoyo a la denuncia por genocidio de Israel en la Franja de Gaza? Justamente eso estaba comentando recién, la condena que Israel y el mundo occidental tendría que estar llevando adelante por lo que fue el 7 de octubre y en la situación en que se encuentran los rehenes y lo que fue el ataque que se hizo a estos chicos que estaban en una fiesta musical en Israel, la violación, el ataque a la criatura que hubo, y a la par sale esta condena a cómo Israel está llevando adelante la represalia y la búsqueda de los rehenes que están todavía en Gaza. Llama muchísimo la atención. Sabemos que Irán tiene mucha permeabilidad, no solamente en América Latina, sino en algunos países de América Latina, sino también hay una corriente a nivel mundial de los partidos de izquierda que lamentablemente han tomado partidos sin entender y analizar la cuestión a fondo, una visión sesgada de lo que está pasando actualmente en Medio Oriente. Repito, con una geopolítica que es muy difícil de entender y que para analizarla y para tomar posición realmente hay que entender bien y hay que ir allá a Israel y ver cómo era antes del 7 de octubre la convivencia que había entre los distintos credos y nacionalidades y lo que pasó el 7 de octubre, las secuelas que dejó, cómo está hoy Israel, qué es lo que ha pasado, recorrer allá los lugares donde estuvieron para entender y para poder tomar una resolución. Entonces, es lo que se ha criticado mucho ahora a Lula, el presidente de Brasil. Sabemos que Irán también tiene presencia fuerte en Venezuela. Sabemos que atrás de estos grupos terroristas no solamente hay atentados, sino también hay manejo de narcotráfico, con todo lo que eso implica. Estoy hablando con pruebas que se han demostrado de cómo ellos manejan el tema de la droga también, porque todos estos grupos se tienen que financiar. ¿Y de dónde sale el financiamiento? Acá en la región lo sabemos muy bien porque estamos cerca de la triple frontera. Entonces es bastante complicado. Hay que realmente que en América Latina hay países como Brasil, como Chile, como Colombia que se pronuncian a favor de estos países. No es sencillo. Sabemos que hay comunidades judías que no la están pasando bien. Sabemos que el mundo occidental tiene que estar atrás de Israel y apoyar a Israel, porque el ataque de estos fundamentalistas no es solamente contra Israel, sino contra toda la cultura occidental, y eso tendría que estar bien claro. No solamente responder, porque también el silencio es cómplice en estos casos. Por último, Uri, te pregunto, ¿estás de acuerdo con la proporcionalidad con la que Israel lleva adelante, digamos, la represalia contra Hamas en Gaza? El tema de la proporcionalidad, por eso yo vuelvo a hablar, para entender y para conocer qué es lo que está pasando allá en Gaza, habría que ver bien, o sea, la infraestructura terrorista, dónde está armada, cómo Israel está queriendo llegar a esa infraestructura. Ustedes saben que del total de los rehenes, lo único que se pudo recuperar son los que ellos, a través de distintos tratos, devolvieron. ¿A dónde están los rehenes? ¿Por qué no aparecen todavía? ¿Dónde están los grupos terroristas metidos? ¿Dónde meten su infraestructura? ¿Dónde están sus centros? ¿Debajo de las mezquitas? ¿Debajo de los centros de salud? O sea, nada es casualidad y por algo yo creo y entiendo que el ejército de Israel, y estoy seguro, hace lo máximo para evitar la mayor cantidad de víctimas civiles que fueron acá al banco principal en Israel en el 7 de octubre, que todos sabemos lo que pasó y que obviamente a todos nos duelen las muertes civiles y
cualquier tipo de víctima de esta guerra, pero para mí va a hablar de proporcionalidad del ejército israelí. Habría que analizar también lo del 7 de octubre y ver si hubo proporcionalidad en el ataque de los terroristas cuando entraron en Israel a los kibutzim, cuando arrasaron con las poblaciones, cuando arrasaron con el festival de música, qué es lo que pasó, cómo fue, si hubo proporcionalidad o no. Y ahí vamos a hablar de proporcionalidad, después vamos a poner todo en la misma balanza y ver cómo se están desarrollando los hechos en Gaza, por qué la gente apoya tanto a Hamas. Son muchas cosas que hay que poner en juego. Realmente si la gente que la está pasando mal, si Hamas los defiende y lucha por los intereses de ellos o no, si la ONU estaba defendiendo los derechos de la gente, ¿por qué no pudo desarrollarse el país? ¿Por qué la franja nunca pudo terminar de desarrollarse? Si también tiene salida para Egipto, ¿por qué no se puede utilizar esa salida? ¿Por qué Egipto no colabora? ¿Por qué la gran población árabe del Medio Oriente no colabora con la Franja de Gaza? ¿O colabora de qué manera? ¿Por qué la ayuda humanitaria, cómo se maneja la ayuda humanitaria que llega a Gaza? Si llega realmente a la gente o ellos son los que la distribuyen, este grupo terrorista. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta para hablar de cómo es la proporcionalidad de lo que está haciendo el ejército israelí. Hablando del ejército israelí, digamos, ya se tomó la decisión de que los israelíes ultraortodoxos también pasen a prestar servicio, digamos, activo dentro de las Fuerzas Armadas, algo que se viene luchando desde hace muchos años y sobre todo que ellos se oponen a formar parte de las Fuerzas Armadas de Israel. En este último tiempo, esa presión, digamos, que se hace hacia los ultraortodoxos, ¿puede, digamos, ir en contra sobre lo que tiene que ver la gestión del gobierno israelí? Y es un tema, la verdad, que bastante complicado en Israel por el tema de la ortodoxia en el tema del servicio militar. Sabemos que en Israel el servicio militar es obligatorio. Sabemos que no solamente los hombres, sino que también lo hacen las mujeres, la cantidad de tiempo mucho más que en otros países, 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres. ¿Por qué? Y en esto, y cuando estallan todos estos conflictos, ahí uno se da cuenta de la importancia de que todo el mundo esté preparado para cualquier tipo de conflicto, lamentablemente. Y que la ortodoxia, que es una parte importante del pueblo judío a lo largo de esto, en medida de la historia tan rica del pueblo judío, la ortodoxia tiene un papel importantísimo. Pero no es fácil. Ustedes saben que hasta cuando fue el tema de la pandemia, de una forma de, ellos tienen una manera y una forma de vida que por ahí de penetrar esa manera por las creencias tan estrictas y por ahí entonces no solamente van al ejército, sino también lo que es para ellos el Shabbat, respetar el Shabbat, cómo se lo respeta, a diferencia de un porcentaje alto del Estado de Israel, en donde es parte de un mundo occidental que lleva una vida con un sistema que obviamente los sábados, los viernes, hay una actividad que para ellos resulta totalmente inaceptable. Y bueno, constantemente se buscan puntos medios, y lo mismo se está haciendo con el tema de la tzabá, que se llama, que allá el ejército, porque se sabe de que todo ciudadano israelí tiene que hacer el ejército, tiene que servir, porque es cuidarse entre todos, y los religiosos son parte del pueblo, son una gran cantidad, y es lo que se está tratando, de que acepten también de hacer el ejército, y que cuando hay que ir a defender a la patria, hay que ir a defender a la patria. Que acá nosotros también los argentinos lo sabemos, cuando hay que ir a defender a la patria, y es necesario que la gente esté preparada. Y bueno, es algo que en algún momento se va a tener que terminar de resolver. Hoy todavía no está resuelto y es todavía una pelea fuerte que se está llevando adelante, pero todo eso pasa porque Israel es un país democrático, es la única democracia en Medio Oriente en donde todo el mundo opina, todo el mundo se lo escucha, donde hay elecciones, en donde los gobiernos se modifican, se cambian, y eso lleva a la democracia, ¿no es cierto?, en donde hay que terminar de resolver qué va a pasar. No va a ser fácil, pero yo estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo para que no siga generando conflicto interno. Correcto.
Uri Jaraz, como siempre, muchísimas gracias por esta charla. Era preciso, era necesario hablar contigo para tener una reflexión global de lo que está pasando en el mundo. Ojalá que este ataque no se vuelva a repetir y que mediante el diálogo, la diplomacia y todo lo que tenga que ver también con la intervención de los países se pueda llegar, como decís vos, a una normalidad por lo menos en Medio Oriente y sobre todo en Israel, donde la comunidad argentina, la chaqueña y el resto también, bueno, tenemos familiares y amigos y conocidos allí, para que esto no prospere, obviamente, como decís, para que después se desate una guerra, digamos, al futuro, ¿sí? Te agradecemos.